Señores, muy buenas tardes. Nosotros vamos a conversar con una persona que respetamos y admiramos. Desde que estaba de secretario de las Fuerzas Armadas, como se decía antes, General José Miguel Soto Jiménez, que ya está aquí con nosotros, presidente del partido La Quinta República, y una de las personas, uno de los intelectuales más sólidos que tiene este país. General, déjeme decirle una cosa, ¿usted cree que eso que usted inauguró cuando estaba en el ministerio, que se le dice ministerio ahora a la secretaría, de ese militar intelectual, eso ha seguido como progresando aquí en el país? Lo primero que debo decirte, y sobra, Sí, sobra, sí. La satisfacción que yo siento de encontrarme aquí contigo Ay, sí. es por dos razones básicas. Sí. Primero, afecto personal. Y segundo, que tus posiciones son las mías y coincidimos plenamente Así es. en eso. Sí. Y entonces, yo quiero comenzar dándole un saludo muy dominicanista Amén. a toda la teleaudiencia Ay, sí. de este Amén. programa. Fíjate, realmente, tú sabes que los procesos en las Fuerzas Armadas, una institución fundamentalmente conservadora, son lentos. Yo creo que esa apertura y esa intelectualidad a la que tú te refieres nació en las escuelas. Y yo jugué un papel, antes de ser ministro, yo jugué un papel fundamental cuando yo era director de la escuela superior, entonces se llamaba el IMES, ¿verdad? Yo fui profesor ahí por muchos años, casi 12 años. Y después entonces fui director y ahí comenzó a gestarse ese movimiento que tú has dicho. Pero quiero decirte que ese fue el sueño de otros militares que, fuera de tiempo, ejercieron no solamente la intelectualidad, sino el principal rol de las Fuerzas Armadas modernas, Sí. es de servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. Entonces, como debía de ser, Sí. nació en las escuelas y eso se fue desarrollando. Cuando llegué a ministro entonces, lo que era secretario de Estado de la Fuerza Armada, entonces esa apertura hacia, sobre todo a las ciencias liberales y demás, y además al pensamiento. Una de las cosas que yo eliminé cuando era director del IMES, que impuse, fue la libertad de cátedra. Y además un programa co-curricular, donde pasó todo el pensamiento dominicano. Sí. No importa su filiación política, porque yo sigo creyendo que esas divisiones propias de un pasado indeseable e indeseado son artificiales. Lo medular es la dominicanidad. Amén. Entonces el país se divide, Sí, señor. no en conservadores y liberales, el país se divide en los que son dominicanos y lo ejercen, Sí. y los que no lo son, ¿verdad? Esa es la única división que existe. Sí. Y los que no lo son, entonces son un aborto. Sí. Un aborto, porque yo no sé si tú recuerdas, los romanos decían que para edificar el patriotismo, decían que había que pagarle a la patria la deuda de la crianza. Y de eso Mira, se qué trata. lindo. Imagínate tú en las Fuerzas Armadas, y te voy a Sí. citar un pensamiento de un amigo común, de Roberto Santana, Ay, sí. que en una graduación del IMES, yo no era todavía ministro, él articuló un pensamiento que por eso me lo permito citar. Se estaba discutiendo que los militares eran profesionales de la violencia legalmente aceptada, que ejercen el monopolio de la violencia legalmente aceptada en la sociedad, y que por eso eran profesionales de la violencia. Y él me dijo, no, los militares no son profesionales de la violencia, son profesionales de la nación, de la nacionalidad. Entonces, mismo. hay muchas cosas que se han distorsionado, pero es una de las cosas más vigorosas que tú apuntaste, es ese carácter de intelectualidad en la Sí, Fuerza Armada señor. como parte precisamente del desempeño profesional. En otros países eso está marcado por el reglamento. Yo no sé si tú sabías, por ejemplo, voy a poner de ejemplo los Estados Unidos, cuando usted llega a oficial superior, el ejército entonces le paga, pero es obligatorio, Sí. le paga y tiene que hacerlo una licenciatura, una maestría, la educación superior. Si no, no asciende más allá de eso.
Sí, entre sí. otros, más allá de los cursos reglamentarios Sí, para ascenso, sí. tiene que hacer. Entonces, ellos le preguntan, ¿qué usted quiere hacer y dónde? Ah, no, yo quiero estudiar literatura noruega, ¿verdad? Sí, sí. Entonces lo mandan a eso. En España también hay muchos oficiales. La mayoría de los oficiales norteamericanos que hablan español se formaron en España o en Argentina. Por eso tú encuentras a gringos que hablan con el acento español o que hablan con el acento argentino. Argentino con el che, Sí, norteamericanos. por la formación. Entonces, aquí eso ha pasado. Pero de eso una me hace forma- sentir a mí muy orgullosa. Claro, claro, Porque es y- una producción literaria excelente Pero y déjame- dominicanista. Sí, pero déjame decirte otra cosa. Sin ir a despecho Sí. de su formación militar. Porque lo primero es lo Exacto. primero. Mira, tú Exacto. coges el currículum de esos jóvenes, sobre todo de mayores hacia arriba, y es envidiable Sí. en su formación militar. Pero a la par de eso, entonces tú te encuentras con oficiales graduados en las universidades que tienen 2 y 3 maestrías. Sí, señor, es Sí, cierto. Entonces eso nos debe llenar de orgullo a todos. A y lo que todos. yo pude contribuir en eso es una de las grandes satisfacciones que yo tengo, no solamente como ministro, sino como director del IMES, y en el ejercicio mismo de toda mi carrera militar se hizo. Pero Y entonces, hay sí, una parte que usted y yo hemos conversado en otras oportunidades, general, y es la siguiente. A pesar de eso, usted dice, el militar. Entonces, el militar en función, sí, porque este es el militar intelectual, Sí. produce libros, escribe, puede tener hasta otra carrera, puede abogado, o puede ser hasta ingeniero, o puede ser lo que sea. Bien. Pero ese militar que nosotros vemos, la frontera, los militares en la frontera, sí. el militar político. Sí, mira, tenemos que recaer en el tema anterior para, Ok, para yo ok. edificarte sobre eso y el concepto que yo tengo. Y Sí. además aderezado por la experiencia. Sí. Mira, yo estoy muy orgulloso. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y el pueblo dominicano que es ubicado dice, no, porque no va a hablar en contra de los militares. ¿verdad? Sí. Yo no suelo tocar, por principio, las Fuerzas Armadas, ni con el pétalo de una rosa, Claro. porque ese es mi referente. Claro. Yo no puedo Claro. atacar mi referente, pero no me obliga tampoco a callar las cosas que están mal. Claro. Y yo te digo que con el tema, sobre todo, de la dominicanidad, Sí, lo que decía Roberto Santana, que es una escuela de nación. sí, señor. Las Fuerzas Armadas son una escuela de nación, no solamente los oficiales, sino aprenden la historia patria con la deficiencia de la educación formal, la aprenden en las Fuerzas Armadas. Y en toda la currícula militar, desde el raso, se le enseña en el centro básico el amor a la patria, nuestras gestas patrias. Bueno, entonces, eso está ahí. Pero fíjate, yo te digo que estoy muy orgulloso. Ahora mismo, sin que yo vaya a ser en perjuicio de ellos, ¿verdad? Sí. Por todo ese tabú que existe en la realidad y por mi actividad política. La mayoría de los mandos militares pasaron por mi mano y fueron cuando eran tenientes y yo era comandante de tropas. Pasaron por mi mano. Entonces, yo conozco el calibre de esos oficiales. Sí. ¿Verdad? Sobre todo el calibre dominicanista de esos oficiales, sin que en ellos intervengan ningún tipo de particularidad política. Son oficiales en que la ciudadanía debe estar tranquila, Amén. donde no va a aparecer Sí, nunca un Valentín Alcántara, que es un nombre que se ha olvidado, sí. pero eso es un traidor Sí. A la República. Yo creo que la última referencia que yo tuve de fue Balaguer, que la hizo una vez en un Valentín discurso. Alcántara, que no Sí. solamente traicionó y fue juzgado Sí, por eso. sí. Es una lástima que no se le pasara por las armas, ¿verdad? Porque ese es el pecado capital. Y digo esto no como un tremendismo, porque No, no, estaba, no. estaban en los códigos de justicia, sobre Sí. todo militares, Sí. el asunto de la ejecución por traición a la patria. Sin embargo, por esas cosas, para un pueblo de la dominicanidad, se le dio un chance. Y ese señor se fue a Haití, se vistió de general haitiano Sí, señor. y vino a combatir con las armas de las manos a agredir la dominicanidad. Entonces, fíjate, eso no hay asomo de eso, ni siquiera tibieza. Sí. Los mandos militares están firmes con respecto a eso. Ahora, eso nos lleva a otra cosa. Ok.
si nosotros simplemente lo dejamos en el aspecto militar, yo no sé si tú recuerdas que cuando yo prologué el libro de Manuel Núñez sobre los casos de la Nación Dominicana, en su primera edición, yo decía que pensar que Haití es una amenaza militar para la República Dominicana es un disparate. Ese es el país más pobre del hemisferio occidental y ni fuerzas armadas tiene. Ahora, pensar que ese no es el más grave problema, la más grave amenaza que se le ha planteado jamás al Estado dominicano, es una subestimación que podíamos pagarla muy caro. Eso lo dije yo hace 20 años. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿por qué yo digo que es como enfocarlo desde el punto de vista militar en los detalles? Eso que pasa y que pasa es desvirtuar el problema. Porque hay que tomar en cuenta que los militares no trazan la política. Son un instrumento de ella. Sí, señor. Entonces, al tratarse de eso que son un instrumento de ellos, ellos necesitan una guía legal y legítima. Y eso es una política pública fronteriza y una política pública migratoria, que no existe. Siendo yo secretario de las Fuerzas Armadas, dije eso, violé la Constitución cuando lo dije. ¿Tú sabes por qué? Porque los militares en ningún caso pueden deliberar. Bueno, pues entonces yo deliberé frente a las aseveraciones de un ministro de cuyo nombre no quiero acordarme sobre el mismo problema. Entonces yo dije, no, el problema es que el Estado dominicano ha sido incapaz de articular una política fronteriza y una política migratoria. Y el Estado dominicano siempre ha actuado, me refería a la contemporaneidad, como si tuviera vergüenza de ejercer la soberanía nacional. Muchas veces. Ahora, bien, ahora yo no puedo decir eso, porque el Estado está compuesto por 3 poderes. Yo podría decir que el gobierno parece que siente vergüenza de ejercer el Ejecutivo, la soberanía nacional. Sin embargo, la magistratura, la cumbre de las magistraturas en el Tribunal Constitucional, la más alta corte, entonces sacudió la conciencia nacional con la famosa sentencia aquella. Entonces, no podemos ya decir el Estado. El Estado. Pero también, Consuelo, hay que reconocer que en el Congreso Nacional hay voces que se han levantado. Hay voces que se han levantado. Por ejemplo, hoy tenemos la voz de Reinaldo Párez Pérez, que ha advertido varias veces el problema. Tenemos mismo presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. Pero no podemos dejar fuera también. Esos son los del propio gobierno. Pero ahí tenemos a Aito Bisonó, a Gómez Casanova, a Vinicio Castillo Semán. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Para no decirte Sánchez Roa en el Senado. Que los poderes fácticos también, los llamados poderes fácticos, se han expresado. Mira la posición del cardenal. El cardenal dijo lo mismo que yo había dicho con otras palabras, pero él dijo que había dominicanos que se avergonzaban de la dominicana. Mira el discurso último del magistrado, del presidente de la Cámara Constitucional, del Tribunal Constitucional. De Milton, ahora con la misa. Que dice y sigue diciendo que la soberanía está en peligro y que el Tribunal Constitucional está comprometido. Hay mucha gente que está sobrepasando sus atribuciones. No. La gente no sabe que la soberanía nacional, la médula de la soberanía nacional es la facultad que tienen los países libres de dictar sus leyes y hacerlas cumplir. Entonces, tenemos esos ejemplos, no podemos hablar del Estado. Entonces, vinculando la cuestión militar con la política, no porque los militares son los que tienen la frontera descuidada, no porque Mira, eso tiene que referirse a lo más profundo. Pero es indudable. Que eso hay que analizarlo, porque es muy bueno venir el sacerdote que tiene las ONG, que trae las mujeres parturientas para acá, todo, señor de la frontera. Son los militares los responsables y se ganan los cuartos. Claro. Entonces, así sí es fácil, ¿verdad? Que en la frontera hay las irregularidades que existen en toda la frontera. Eso no es justificación, no debe ser justificación. Está bien. Porque la lucha permanente es hacer desaparecer esas plagas, como el narcotráfico, como la trata de blancas, como la trata de personas y el contrabando en todo, y el terrorismo también. Entonces, es una responsabilidad que está ahí, pero debemos hacer a la par otro reconocimiento. El Ejército Nacional tiene más de 170 años custodiando esa frontera y los límites están ahí donde lo dejaron nuestros mayores. Sí, señor. ¿Verdad? Y hay que reparar también que eso es un problema, Consuelo. La gente dice, no, es un problema fronterizo, un problema diplomático. Es que esa frontera para nosotros no es lo que es para la mayoría de los países. Esa frontera
dio origen al Estado Dominicano. Yo me voy más lejos. Amén. Dio origen al pueblo dominicano. Sí, señor. Y la sangre que se ha vertido ahí, la sangre nuestra, Señor. tiene que, podría ser el dedo, el índice que señale la responsabilidad de custodiarla. Nosotros somos un país, un pueblo que tenemos problemas fronterizos desde antes de ser república. Así es, ¿verdad? desde antes. Ahí hubo guerras, hay nombres que se han olvidado. Mira, ahí está el gobernador Joaquín García, cómo tomó el tema fronterizo, Sí, siendo señor. colonia. O tenemos el caso también del brigadier Aslor, para mencionarte simplemente, antes de las glorias de la independencia. Lo que yo te trato de decir es que, y parecería ser un ofuscamiento de mi parte, que los militares dominicanos, de los que yo te dije ya, que tienen muy claro el concepto Sí, de nación, sí, señor. parece que están actuando, o parecería que están actuando con un brazo atado atrás. ¿Y quién se lo tiene atado? La política. La escena. La política. Entonces, yo creo que la prioridad, y eso se está haciendo ya, Sí. la prioridad de las Fuerzas Armadas, no solamente del Ejército, de las las Fuerzas Fuerzas Armadas, Armadas debe ser la completas. frontera. Y no solamente marcarlas con hombres, sino con la cantidad de hombres, sino con la disposición. Esa debe ser la amenaza fundamental. Y por lo tanto, Entonces, ¿usted cree que incluso, volviendo a la política, un candidato, porque no se vislumbra que no sea un civil Sí. por ahora, ojalá yo que aparezca un guardia, como decía Sí. Peña, que se case con la gloria, Sí. el político dominicano que no entienda este problema, ¿usted cree que no está bien ubicado? Afortunadamente, Sí. estamos en un año preelectoral. Sí, Y yo te digo a ti que los partidos políticos no le podrán dar de lado ese tema. sí, señor. Es más, ese va a ser el principal tema de campaña, porque es el principal problema que tenemos. Así y además mismo. que los Ay. políticos tienen que reparar en los números. Sí. Más del 80%. Yo Sí, imagino señor. que más. Si tú reparas, por ejemplo, en la encuesta de un medio de comunicación, de medios de comunicación bastante conservador, Sí, ¿verdad? sí. Tú vas a ver que ellos hablan de un 76%. Yo creo que eso está por encima del 80%. Sí. Se ha querido decir también que el temperamento nacional está dividido en dos 50-50. No. Es la inmensa mayoría del pueblo dominicano en todos sus extractos Sí, sociales señor. que está defendiendo la dominicanidad. Y tú me dices, sin hacer el tema intelectivo, es que los pueblos, como los indigentes, tienen un sexto sentido de cuando su subsistencia está amenazada. Y déjame decirte algo, Consuelo, Sí. que convierte en dramático esta posición. Sencillamente, lo que le está disputando los haitianos ilegales al pueblo dominicano no es su riqueza, es la miseria. Así mismo. La miseria. El 60% de la economía nacional es informal. ¿Y tú sabes cómo se expresa eso? En esa gente que te vende de todo en la calle, en los Así es, semáforos. así es. Pero resulta que ya en los semáforos Ya tú ves no es el mayoritariamente no es el dominicano. No es el dominicano. No estamos hablando de la desnacionalización del empleo. Sí. Estamos hablando del elemento que mantiene a flote. Si tú coges los números de los almanaques, por ejemplo, y ves la economía nacional, tú dices, bueno, esta gente se están comiendo todas una con otro, pero resulta que se mantiene y se ha mantenido a flote siempre por el asunto de ese tipo de economía informal, Sí. que está siendo disputada y reñida, y está en todos los aspectos. Mira, la mayoría de los heladeros en el país, por ejemplo, Ya. son haitianos, Ya. la mayoría de los fruteros son haitianos, y Haitianos. el peligro entonces Sí, señor. de que los guardianes de los edificios Sí, señor. son haitianos, Sí, señor. pero hay Dímelo a otra mí. cosa que me la reparó un amigo y yo no había reparado en ella. Las nanas en la También. clase media Ajá. y las sirvientas son haitianas. Tú sabes el influjo. Yo te voy a poner un ejemplo yo. Cuando yo era niño, gran parte de la cultura popular que yo manejo me llegó por mis niñeras, Claro. que venían del campo Claro. y traían. Yo Como recuerdo todo. un famoso cuento de Juan Bobo y Pedro Animal, ¿verdad? Que lleno de sabiduría popular. Sí. Bueno, pero eso venía por ahí. ¿Y qué le va a llegar ahora con esa gente? Dígame usted. Que se con... Que me dice una señora, bueno, en la actividad de Duarte, que me encontré con una señora que estuvimos ahí,
y me dice ella que fue a la iglesia, el 21 fue a Higüey, y le entregaron, yo lo tengo ahí, ella me lo dio, todo lo que iba a ser, todo En creol. en creol, todo lo que se iba a hacer, los cánticos, todo. Lo que no se hizo en español para la Virgen de la Altagracia. Se hizo en creol. Se hizo en creol, y duró 3 horas y pico la misa de ellos, Sí. y que salieron de ahí voceándonos cosas y casi empujando. Ella estaba muy disgustada, Sí, yo digo muy que, disgustada. sí, es que afortunadamente, ese va a ser el principal tema de campaña. Y entonces tengo la impresión, Pero aquí no el hay deseo, Sí, la impresión del que asuma ese tema. sí, señor. Va a ser el ganador de las elecciones. Sí, señor. Hay que separar los números simplemente y cómo ese tema está por encima inclusive de las líneas y las estructuras de los Es así, partidos. es así. Y entonces, yo digo en eso, yo tengo una posición que para muchos es poco práctica y objetiva. Y me han aconsejado inclusive no diga eso, no diga eso, ¿verdad? Por lo que eso implica. Pero yo con eso soy fundamentalista. Ya lo dijo alguien por ahí, no refiriéndose a mí, dijo no, un embajador por ahí, un embajador dominicano, que dijo que nosotros teníamos una patología psicopática con el tema haitiano. Entonces yo me declaro, ¿verdad? Con Sí, esa entonces patología, está bien, soy exacto. anticuado, Sí, retrógrada. sí. Si me quiere decir fachista, que me digan, ¿verdad? Sí, no, Bueno, no, dicen de todo, que pero se muy bien, desayuna con un pero- haitiano, pero sí. pero nosotros, hoy por cierto leí un economista, tenemos que subir, leí un economista muy querido, muy inteligente, que hace un análisis de por qué la CEPAL dice que la miseria y la indigencia, que la pobreza disminuye, pero la indigencia sube. Parece que los pobres caen en la indigencia, ¿verdad? Y todo este rejuego, y lo mal que está el país a pesar de los índices de crecimiento, y entonces, y de esta pobreza y esta indigencia tan alta, bien que está usted analizándolo. Entonces hace todo un análisis esa persona, ese economista, y parece, caramba, lo único que no menciona que los empresarios, que esto, que lo otro, lo único que no menciona es esa importación de miseria que usted habla, claro. que le quita el trabajo al dominicano, que crea esta informalidad que no beneficia al país. Es lo único que ese economista no plantea. Sí. Y después hace un análisis muy enjundioso. Yo lo que espero es que venga un haitiano un día de esto y le quite el puesto a él de economista. Cuando Claro. eso llegue, Claro. a lo mejor porque eso es parte de este chiste, Claro. de que somos Sí. estos, son los otros, pero en la medida en que no se les toca a ellos, a los comunicadores no se les toca. Yo espero en Dios que vengan los ingenieros haitianos, los empresarios haitianos, y nos saquen a ellos, los comunicadores haitianos. Sí. Cuando ellos vean esa realidad, a lo mejor se dan cuenta Y tú lo estás, lo que está tú lo estás pasando. viendo proactivo. Pero Sí. déjame decirte, tú sabes que una de mis aficiones es la historia. Sí, sí, No hay claro. un tema que cohesione más a través de toda la Sí. historia que el tema haitiano para la República Dominicana. Razones históricas Sí. hay de sobra. Pero fíjate un detalle, yo creo que el gobierno tiene que ser enérgico Sí, señor. porque si no, nos van a acusar de muchas cosas. Nos van a Con seguir. razón, con razón. Nos van a seguir Sí, acusando. porque no, y nos van a acusar con razón. Mientras el gobierno sea menos fuerte, entonces estamos propiciando que ocurran cosas indeseables Así es. e indeseadas. Ya para Sí. terminar el segmento, con el incidente tuyo, no, espérate, Sí, óyeme una cosa que sí. yo fui testigo. Sí. El incidente tuyo sucedió, ¿verdad? Que yo presencié que en un supermercado, que no voy a mencionar el nombre, había una familia, un grupo de familias comprando, eran mulatos, ¿verdad? Pero hablaron en creol. ¿Tú sabes cuál fue la reacción? De que un grupo de señoras, y no estoy hablando de la base social más deprimida, sino señoras, lo botaron del supermercado. Oye, eso. ¿Verdad? Sí, porque entonces. Váyanse para su país. Sí, pues. se Entonces, esas son las radicaliza, cosas- que hay que evitar. Que hay que evitar. Que hay que evitar. Que hay que evitar necesariamente. Pero tenemos los mecanismos, las leyes, pero yo creo que la gente siente que el gobierno
el gobierno, y eso es bueno que lo sepa y se lo hemos dicho, se ve como que Sí, avergonzado. sí. Y déjame, sí, avergonzado. Avergonzado, usted lo ha dicho, Sí, yo sí, creo sí. que tiene toda Y la razón. déjame decirte, en el caso del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, Sí, todos conocen cuáles son mis posiciones políticas, no Claro. quiero hacerme el gracioso tampoco. sí, Al jefe de Estado, al presidente que yo prefiero, es el presidente de La Habana. de La Habana, El que lo se mismo. empantola, no como un jefe de Estado, ante la insolencia y la provocación de un... Y déjame decirte... Y eso y fue tú lo así para conoces- muchos. Tú lo conoces quizás mejor que yo, por Sí, razones que sí. no voy a mencionar aquí. Pero yo pienso que el presidente Medina, en sus antecedentes, tiene raíces fundamentalmente guiadas al interés nacional, ¿verdad? Yo creo que el presidente Medina debe expresarse. Debe expresarse sí. y que sus interlocutores, muchos de los cuales no merecen serlo, sí, entonces no le dañen el pastel. sí. Y lo que yo creo que medularmente él ha ejercido en otras ocasiones. Sí. Bueno, señores, vamos a subir para que bajemos, porque tenemos que hablar también de política ahora, de política, de real política. Vámonos para arriba. Ahí está la leche Listamix, señores, de pauterizadora rica. 49 años de grandes transformaciones, siempre con la vista puesta hacia un profundo y luminoso horizonte, con la promesa de seguir innovando y proporcionando a nuestros consumidores cercanía, confiabilidad, responsabilidad con nuestro entorno y una gama de productos elaborados con gran amor y pasión. Construyamos una vida más rica. Plaza Lama, Óptica Oviedo, mañana es jueves VIP de Óptica Oviedo, mañana. ¿Por qué? Porque tú con tu carnet VIP no pagas la consulta, compras los cristales y la montura es gratis, como todos los jueves del ahorro de Óptica Oviedo. Un seguro Pepín, las clases de matemáticas, Capulá está dando el kipe Tía Badía, el verdadero kipe libanés. Está en todos los supermercados Bravos, en la cafetería, listos para comer el kipe Tía Badía. Y por supuesto decirte que en el Café Literario Víctor Jara tú tienes un espacio para jugar ajedrez, para leer tus poemas, para comprar un libro, beberte una cerveza, beberte un café Santo Domingo en la Estrelleta 205, Café Literario Víctor Jara, porque tu café es Santo Domingo. Y tu bizcochito, ajá, bizcochito esponjoso, la merienda de los niños dominicanos, el bizcochito esponjoso. En general, yo le tengo esta noticia de esta tarde. Miles de personas piden la reelección del presidente, aquí está en pantalla, del presidente Danilo Medina, frente al Congreso Nacional. Vamos por aquí, Guillermo. Esto está en la prensa, en lo que le trae su café Santo Domingo. Póngaselo ahí, no se preocupe, que él se lo bebe ahora mismo. Miles de personas piden la reelección del presidente Danilo Medina. ¿Qué usted opina de eso? Mira, no tenemos tiempo para Sí. categorizar el problema de la reelección. Sí. Hay un libro de Pedro Gil Iturbide muy interesante que habla sobre la alternabilidad. Un libro ya de unos Pedro años, Gil. de Pedro Gil, pero Ay, muy interesante. sí. Pero yo quiero decirte algo, en vez de categorizártelo, yo quiero decirte que a nosotros nos encanta sorprendernos. O sea, nosotros Sí, nos a ver. sorprendemos de cosas que ya sabemos al pie de la letra. ¿A ti te sorprende el asunto de la reelección? No, jamás, pero adiós, vea. Es lo Es que mismo. todo, Hay todo, gobernantes todo, que la han sí. dicho. Y yo tengo una posición interesante, mira lo que yo digo. Como no es un partido que tiene que ver con mis preferencias, Sí. y yo ejerzo la política en otro sector, yo te digo a ti algo. Muy particular, si la reelección es perniciosa, y lo es, Sí, y lo es, y el continuismo también, sí. que lo es, que es en el caso que estamos, entonces yo pienso que debe ser derrotado en las urnas. Debe ser derrotado en las Ok. urnas. Bueno, pero eso no es lo que está en discusión. Sí. Yo lo que me causa risa, me sotorrío sobre el asunto de la sorpresa, de la reelección.
yo creo que hay una premisa, ¿verdad? Para que no entremos a analizar. Sí, sí. Hay una premisa, la continuidad del PLD en el poder. En el poder. ¿Quién la garantiza? ¿Verdad? Claro. Habría que preguntarse eso. Ahora, que tampoco se crea que la popularidad del presidente, bien ganada por el cambio de estilo, etcétera, etcétera, Sí. no es un cheque al portador de forma electoral, ¿verdad? Porque hay gente que ha dicho, bueno, si el presidente va, no hay nada que buscar. No. El mismo hecho de él, cuando él diga voy, Sí. cuando Sí. él diga voy, Sí. ya eso tiene un efecto en esa simpatía, por lo que eso implica, ¿verdad? Es preferible oír la opinión del presidente Fernández. O sea que yo, De Leonel. No, de Leonel. No, pero oye, sin Sí. Leonel Fernández, sin un acuerdo con Leonel Fernández, no hay reelección. No, no hay No reelección. hay reelección. Ahora bien, hay otra cosa interesante. Habrá que discutir, ¿verdad? Y llevar al ánimo de los interesados, ¿verdad? Lo que dice Leonel Fernández sobre el maleficio del tercer periodo. Son palabras de él, el maleficio del tercer periodo. Estará ajeno el presidente de la República al maleficio del tercer periodo. Como partido. Sí, porque no podemos hablar del uso y abuso de los recursos del Estado, que es lo más pernicioso y que todo. parece, al menos que no se desdiga, en fondo, que él no lo va a hacer. Yo creo en la palabra del presidente, porque mucha gente dice, no, a papeletazo limpio. ¿Y cómo se consigue ese dinero? Pero parece ser también que no solamente Leonel, sino que dentro de su propio partido, ya ayer no estábamos en la Z y ya hay gente hay un duelo. Es un duelo. Entonces yo te digo que si en ese... Y senadores que no a mí, pero a eso Ángel es un Acosta le asunto, escribieron. eso es un asunto del PLD. Sí. Eso es un problema del PLD. Del PLD. Ahora En bien, primer lugar, así que mismo. no debe amilanar a la oposición. Así mismo. A la oposición, porque si se impone la reelección, entonces el ánimo es, la ley motiv, es derrotarlo. Amén. ¿Haciendo qué? Haciendo política. Haciendo política y yéndose a trabajar por lo que el pueblo necesita. Señores, vamos a agradecerle al general José Miguel Soto Jiménez que haya estado aquí, que nos da estas lecciones tan importantes siempre. Muchísimas gracias. Y ¿usted cree que no aparecerá algún día un militar que se case con la gloria? Bueno, como decía Peña Gómez. Lo que necesitamos más que eso, Consuelo, Sí. es ciudadanos que se casen con la República. gloria, Con la ciudadanos, República, así claro que mismo. sí. Pero yo me trazaría por un militar. Señores, muchas gracias. Bye bye.